en el podcast Genera Acciones. Este es un podcast de Agnitio. Hoy vamos a estar con Nati Giordano trabajando sobre el diálogo. En el último capítulo hablamos sobre el diálogo interno y hoy vamos a trabajar sobre el diálogo entre las generaciones. Bienvenida Nati. Nati es psicóloga y trabaja en el equipo de Agnitio, donde trabajamos con empresas familiares. Hola Nati. Hola Nata, un placer estar acá nuevamente. Conversar, como la palabra lo dice, es versar, girar con el otro, girar en el significado de lo que estamos hablando, y convencer, como la palabra lo dice, es vencer al otro, que tiene que ver con algo más argumental. Contame vos como algunas pistas de lo que es diálogo y de lo que no es diálogo. Perfecto. Sí, bueno, a ese punto vamos a ir, a esta distinción que vos hiciste, usando otros conceptos, pero vamos a ir a ese mismo punto. Y la idea es como un poco entender por qué a veces las conversaciones fluyen, por qué a veces ese diálogo se da, se genera apertura y se genera confianza, y por qué en otros momentos sucede como totalmente lo contrario, ¿no? Parece como que la conversación se traba, la gente está más a la defensiva, ¿no? O directamente deja de haber diálogo, ¿no? Y esto es algo que a la gente le resulta llamativo. O sea, ¿cómo puede ser que estemos intercambiando y que no haya un diálogo, ¿no? Y que no estemos dialogando? Porque desde nuestra perspectiva más psicológica y demás, generamos una distinción entre lo que no siempre, o sea, no todo intercambio de palabras o toda conversación es un diálogo real, ¿sí? A veces sucede esto, que vos lo llamaste como convencer al otro, que en realidad es como un diálogo monológico, ¿no? Que es como son dos conversaciones, una puesta al lado del otro, pero no hay un intercambio, no hay fluidez, no hay escucha, no hay dinámica, ¿no? Porque en realidad tiene que ver con que muchas veces la gente gira sobre sí misma. Esto de convencer es claro. en realidad estar centrado en su propio argumento. Cada uno está centrado en su propio argumento y vos decís, pero a ver, de esto lo conversamos la semana pasada, tuvimos una reunión y volvemos una semana después y estamos en la misma reunión, con la misma temática, con la misma... Claro, porque en realidad no hubo un diálogo, nadie cambió su significado de lo que estábamos hablando. Cada uno intentó convencer al otro, es decir, intentó, con base en su argumento, justificar lo que está diciendo, pero no está recibiendo la información del otro. Está en su diálogo, digamos, este diálogo interno se traduce a un diálogo externo, pero no hay una conexión con el otro. Totalmente. Claro, como en el diálogo monológico lo que sucede es claramente esto que planteas, o sea, es como que yo hablo, que seguramente muchas veces hemos participado de diálogos así, ¿no? Yo hablo, doy mi punto de vista, defiendo mi opinión, argumento mi punto de vista y después como que le toca al otro, ¿no? Pero cuando le toca al otro, de ahí como que, ¿viste? Se corta, incluso muchas veces pasa que dicen, bueno, no me interrumpas hasta que termine mi idea, ¿no? Como si hubiera un momento para hablar de cada uno, ¿no? Como si hubiera que dividirse el tiempo en ese sentido. Y cuando le toca al otro, en lugar de estar escuchando realmente al otro, lo que sucede es que estoy pensando en qué le voy a responder y cómo voy a hacer para sostener mi posición y para mantenerme en esa postura. O sea, ¿cómo hago para seguir en la misma postura en la que estoy, ¿no? Pero lo que sucede es que no hay, digamos, real apertura y no hay una transformación. O sea, de esa conversación en general, de ese diálogo, digamos, monológico, lo que sucede es que salimos iguales. Nadie se dejó tocar por el otro. Nadie se dejó interpelar por lo que el otro dijo, ¿no? Claro, eso es una buena clave, porque en realidad, sí, yo siempre les digo, ¿no? Si ustedes van a una conversación y salen igual, es que no hubo tal conversación. Para vos realmente haber conversado, versado, girado en el significado con el otro, tenés que haber salido con un significado distinto. Algo tiene que haber cambiado. Algo tiene que haber cambiado. ¿No cambiaste nada tu posición? Que esto pasa muchas veces en las organizaciones, en las empresas familiares. Cuando vos te das cuenta de que alguien lo que hace es bajar línea de lo que piensa, de lo que quiere que haga el otro. ¿Y qué pasa con la otra parte? A veces las generaciones más grandes, que hay que respetar mucho el aprendizaje que traen, pero ¿cómo lo trasladamos? Es un tema de no solo bajar línea, sino generar esta conversación, porque se produce como un agotamiento, ¿no? Como un cansancio cuando el otro solo baja línea y no recibe lo que el otro tiene para darle.
Claro. Y aparte es como que se siente como que pues, se pone el cassette, ¿no? Porque aparte siempre redundan sobre las mismas ideas, porque no hay apertura y siempre estoy dando vueltas sobre lo mismo, ¿no? Entonces, esa es un poco, digamos, una de las formas de conversar, que no es diálogo real desde nuestro punto de vista, sino que es un monólogo, en donde no hay aprendizaje, yo no salgo diferente, sino que expuse mi argumento, mi punto de vista, y ahí quedó. Y nada se modifica, ¿no? Como que nada cambia a partir de ese monólogo, ¿no? Y si lo llevamos como más a un punto de vista de las emociones que están incluidas en ese monólogo, en general aparece como una actitud defensiva, ¿no? Como una postura de inseguridad, de falta de confianza, de falta de empatía, obviamente, de falta de apertura, ¿no? Y es una situación como de rigidez, ¿no? Como de dureza que impide que ese diálogo sea real y termine siendo un monólogo, ¿no? Y obviamente, nada, esto, ¿no? La empatía y la escucha no están incluidas, obviamente, ¿no? Ahora, hay un tema, ¿no? Porque estamos muy entrenados en la argumentación. Desde que somos Sí, chicos, desde el colegio, desde la base, te enseñan, bueno, tenés que dar una lección. Entonces te lo aprendes de memoria y haces la justificación. ¿Cómo romper esto, no? Porque en la base está la argumentación, justificación, y solo por debajo de la argumentación y la justificación están los intereses y las necesidades de las partes. O sea, nosotros sí. tenemos que ir a apuntar a romper ese primer estadio de justificación para encontrar la necesidad que tiene el otro en este diálogo, porque estamos conversando porque tenemos algún interés que resolver. Totalmente. Y esto, ¿no? Como desde qué punto de vista lo está diciendo. Creo que eso cambia totalmente la lógica. O sea, desde qué lugar lo está diciendo. Y eso es como ponerse en los pies del otro, ¿no? Desde qué lugar dice lo que dice. Muchas veces cuando vos llegas a entender desde qué lugar dice lo que dice, podés tomar eso que está diciendo, porque podés entender desde qué postura lo está diciendo. Y esto en las empresas, en las familias empresarias, se da muchas veces porque son distintas generaciones que tienen distintos intereses, que tienen distintas formas de haber vivido la empresa, ¿no? El dueño fundador la vivió de una manera totalmente distinta a la que lo viven sus hijos o sus nietos. Y yo puedo, si tengo esa capacidad empática, entender por qué el dueño fundador se planta en tal idea y por qué los hijos o los nietos lo pueden ver desde otro lugar, ¿no? Creo que ahí la empatía es como la clave para que el diálogo real aparezca. Y, Sí. No, y que te decía que me parece re interesante esto que decís, porque el diálogo en la empresa familiar, donde son vínculos que tienen 30, 40 años, cómo diferenciar, ¿no? Esto de el domingo nos vemos en un asado y el lunes estamos en la empresa y son las mismas personas y tienen un sí, diálogo que está instalado de un vínculo que tiene su historia, con lo cual totalmente. es muy difícil aprender ahí y decir, no, bueno, acá tenemos otros roles y tenemos que conversar desde otro lugar y voy a apreciar la experiencia y me voy a sentar en mi silla y voy a ver la silla del otro. Sí, sí, y en ese sentido como dar forma, ¿no? O sea, muchas veces en las familias empresarias se cree que como que existe ese vínculo, no hace falta dar forma y estructura a las conversaciones, porque somos familia, ¿para qué vamos a dar forma? Podemos hablar en cualquier momento, pero la forma, una frase que vos dijiste el otro día que la adopté, que es la forma precede al amor, la forma da estructura y da seguridad. Sí, Porque si vos salís con determinado tema en un contexto que la otra persona no estaba preparada para hablar de eso, termina siendo agresivo para la otra persona. ¿Y qué vas a lograr en esa conversación? Que la persona se ponga a la defensiva. ¿Y qué va a hacer? Se va a poner en su postura y va a dar sus argumentos, va a hacer su monólogo, pero no va a surgir el diálogo real, ¿no? Y eso es como una de las cosas que también tenemos que tener alertas, ¿no? El tener espacios concretos para conversar determinados temas y darle cierta seguridad a la otra persona de qué temas se van a conversar, en qué momento, como para que la persona vaya preparada y ya esté dispuesta de otra manera a que el diálogo real aparezca, ¿no? Eh, y si te parece, hablamos un poco de qué es el diálogo real, porque venimos hablando del diálogo real, pero no estamos como profundizando en qué es en sí. Y en realidad tiene que ver con esto de que en un diálogo real hay escucha, hay
yo expreso mi forma de ver la realidad, mi forma de pensar, pero escucho al otro y lo que el otro dice me atraviesa y se va construyendo un diálogo. Es como una danza, ¿no? Es como una conversación en donde va fluyendo, va danzando, lo que vos decís me interpela, me convoca, puedo ponerme en tu lugar y obviamente voy a salir diferente, ¿no? Que es esto que decíamos al inicio. De un diálogo real, tú no vas a salir siempre, no vas a salir igual a como entraste, ¿no? Aunque no estemos de acuerdo en lo que hayamos llegado, no quiere decir que por esto llegamos a un consenso y que todos estamos de acuerdo. O sea, podemos seguir en desacuerdo, pero si hubo un diálogo real, por lo menos pude ampliar mi mirada y ya no me quedo solamente con mi perspectiva, ¿no? Mi punto de vista. Sí, también pienso que a veces varias de las cosas que dijimos de lo que es el diálogo, la gente piensa que el diálogo es, bueno, nos sentamos a conversar una vez y ya está. Y hay conflictos, historias que tienen años, meses. Entonces, no es una conversación de un one shot y ya está. La conversación se va elaborando, se va trabajando todos los procesos, las hipótesis, lo que nos está pasando. Entonces, a veces tenemos un lugar, y esto va evolucionando como los conflictos, como los intereses. Si yo tengo un conflicto con mi hermano hoy, tengo un interés hoy, empezamos a conversar dentro de un año, no son los mismos intereses, no son las mismas personas, no son las mismas conversaciones. Y esas conversaciones a veces duran meses para entenderlas, para develarlas. Entonces, la gente tiende a frustrarse mucho porque se juntan, hacen una reunión, la hacen prolija, como el orden antes que el amor, unamos los temas, pero piensan que van a resolver en una conversación de 3 horas lo que no se resolvió en 10 años. Esto no es posible, porque digamos, los recursos que tenemos que poner son proporcionales a los recursos que pusimos para que se gestaran estas situaciones de conflicto, ¿no? Entonces, es como irreal, es como mágico. Yo siempre digo, yo soy mediadora, no soy maga. Es decir, tenemos que darle un tiempo y atravesar la frustración que nos va a significar que estamos acostumbrados con patrones a hablarnos, a dirigirnos de cierta forma, y cambiar eso es cambiar un hábito, es cambiar las formas, es cambiar los patrones. Nos va a llevar un tiempo. Sí, que es algo súper profundo. Ya percibir los patrones es un camino largo y después modificarlos es el doble del camino, o sea, es un montón de tiempo. Pero bueno, yo creo que cada cosa que uno va tomando conciencia de esto que hablamos, va aportando un poquito más de luz y acompañando en estos procesos, ¿no? Y como decíamos, cuál es el tono emocional, y hablábamos del monólogo, ¿no? ¿Qué tono emocional tenía? En el caso de un diálogo real, lo que aparece es la seguridad, ¿no? La tranquilidad, ¿no? Como que el tono emocional que voy a tener es tranquilo, es seguro, es de escucha, es de empatía, y eso es de flexibilidad, ¿no? De capacidad de que una idea entre, otra salga, vaya y venga, ¿no? Y como decíamos antes, no necesariamente esto quiere decir que vamos a salir de esa charla y vamos a decir, bueno, perfecto, todo, estamos todos de acuerdo y todos estamos como en la misma página, ¿no? Porque muchas veces en las familias empresarias se confunde el dialogar con el coincidir, ¿no? Y se cree que para que haya un diálogo real tiene que haber uniformidad, o sea, todos tenemos que pensar igual. Y en realidad el diálogo real no exige uniformidad, sino que lo que exige es apertura, es que que mi mirada sea más amplia de la que era antes, aunque siga sosteniendo mi postura y estemos disintiendo en el punto, ¿no? Que no hayamos llegado a un acuerdo, pero por lo menos amplié mi visión, ¿no? Pero además esto de que tener en cuenta que cuando atravesamos situaciones de discusiones, de conflictos, nos fortalece el vínculo cuando llegamos a una solución, cuando nos ponemos de acuerdo en esos puntos. Es imposible que como equipo, como humanos, como familia, no tengamos discusiones. Eso va a pasar y va a pasar siempre. Lo que nos fortalece es nuestra capacidad de dialogar, de hablar, de conversar con el otro, porque va aumentando a medida que tenés diferentes tipos de conflictos, ¿no? Es paradójico, porque aumentás la capacidad y aparece otro conflicto, y entonces hay un orden superior. Otro nivel del Mario Bros, digamos. Claro, y hay un orden superior al anterior. Entonces, cada orden
pero un orden superior. No estamos igual que hace 2 años, aunque nos Claro, haya costado un montón este diálogo. Digo, uy, pero horas, pero qué cansado, pero sí, pero no estás igual. Algo tal cual. empezó a llegar a un punto de acuerdo, ¿sí? Y además se da lo que se llama el heteroaprendizaje, que es aprendo mientras que hago esto, aprendo a hacerlo diferente, aprendo a hacerlo donde tiene un beneficio para la familia y para la empresa, ¿no? Totalmente. Sí, sí, totalmente. Y está muy bueno esto del punto de decir que hayamos superado un conflicto, nos habilita a conversar a otro nivel, ¿no? Y es como más profundo seguramente, ¿no? Y calar más hondo, pero no es que el conflicto es inherente a la vida, o sea, y es inherente al ser humano, ¿no? Si no, o sea, no hay conflicto, no hay vida, ¿no? O sea, es así. Entonces, bueno, a saber dialogar en esos términos, aunque no estemos de acuerdo, pero poder entender desde dónde lo estás diciendo y decir, bueno, desde tu punto de vista está bueno, entiendo por qué vos lo ves así, por qué yo lo veo así. Bueno, y en ese sentido ampliaste tu visión de la realidad, ¿no? Sí, y además vos sabés que con tu familia, que tenés una empresa y que necesitas un montón de diálogo, tenés recursos para atravesar situaciones difíciles. ¿Cuántos hermanos conocemos en empresas familiares que se dejan de hablar, que rompen el vínculo? ¿Y por qué rompen el vínculo? Porque no pueden llegar a un acuerdo sobre una situación, no pueden dialogar. Entonces, Ujú. es tan importante que llegamos a ese nivel de o elevamos el nivel de conversación y de vínculo o se corta. Claro, totalmente. Sí, Y sí, se sí. corta porque no tenemos los recursos de diálogo. Total, total. Y ahí nada, cómo son herramientas que ayudan sobre todo a que no suceda esto, ¿no? Que entre hermanos se dejen de hablar, que creo que es como eh, de las situaciones más complejas que vivimos en las familias empresarias, ¿no? Porque, bueno, la familia empresaria, como decíamos en otra de nuestras charlas, se creó porque somos familia y porque queremos sostener la familia y es a veces lo que más dañado termina, ¿no? Ujú. Eh, Entonces, como que un poco la idea es esto, ¿no? Como entender que mi mirada es válida, que mi postura es válida, pero que no es, que es una mirada parcial, ¿no? O sea, que no es que yo no tengo la razón o es la realidad, ¿no? Sino que es mi mirada, que es válida, pero es parcial y que no hace al todo de la realidad. Eh, y en esa línea yo quería traer como para hacerlo, viste, bien tangible, una fábula, que es una fábula india que encontré ahí leyendo por algún lado, ya no me acuerdo dónde, que habla sobre un grupo de sabios ciegos, ¿no? Unos sabios que se disputaban por quién era más sabio, ¿no? O sea, quién sabía más o quién tenía mejores recursos o capacidades para interpretar la realidad, tenían la característica de ser no videntes, ¿no? Entonces uno de los debates estuvo en relación a cómo era un elefante, ¿no? Entonces filosofaban primero sobre cómo era un elefante, cómo era su forma y demás, hasta que llega un momento que se encuentran con un elefante real y lo que deciden hacer es que cada uno vaya acercándose al elefante y vaya tocando distintas partes, como en fila, ¿no? Entonces, bueno, va uno de los primeros sabios, toca una parte del elefante, bueno, justo toca la trompa del elefante y dice, bueno, claramente un elefante se parece a una serpiente. Desde mi punto de vista, digamos, yo creo que un elefante es claramente como una serpiente. Se acerca a otro, toca una pata del elefante y dice, bueno, para mí el elefante es más como la base de una palmera, ¿no? Como el tronco de una palmera, por la estructura de la pata del elefante. Bueno, va otro de los sabios y dice, no, no, claramente ustedes están todos equivocados, esto es más parecido a un abanico porque había tocado la oreja del elefante, ¿no? Y por último, el último sabio toca la cola del elefante y dice, no, claramente ustedes están todos confundidos, esto es un ratón, ¿no? Es más parecido a un ratón. Y lo interesante de esta fábula, o sea, lo que me pareció súper rico, es que ninguno miente, o sea, ninguno está diciendo o inventando algo que la realidad no le esté mostrando, sino que cada uno de ese elefante tomó un aspecto parcial y lo consideró como parte del todo, ¿no? O sea, que cada uno describe la realidad desde su punto de vista y cree que esa parte parcial de la realidad es la realidad completa, ¿no?
como si fuera la única realidad. ¿Y cuántas veces en las familias empresarias nos encontramos con esto, ¿no? Con sostener con vehemencia y con postura, o sea, y con fuerza, digamos, mi postura, creyendo que es la única verdad y que tengo la razón, ¿no? Y cómo pocas veces uno se da cuenta de que en realidad es válido, pero es parcial lo que estoy diciendo. Y que en el caso de estos sabios, digamos, la síntesis sería como que, bueno, entre todos se pongan a conversar y terminen llegando a una conclusión más amplia de las distintas partes que tiene un elefante. Y quizás Claro. puedan formarse esa visión completa, ¿no? Pero llevándolo a las familias empresarias, como esta cuestión de pensar de que la parte que yo veo es el todo y es lo único válido, a veces limita que ese diálogo real aparezca, ¿no? Claro. Y yo también, y me encanta esto que estabas contando, esta fábula, también pensar en todo lo emocional que nos trae esto, ¿no? Desde el cuerpo, cuánto dejaste hay en esa lucha a veces de poder y de argumentación, donde solo el cansancio y el agotamiento de estar en la lucha y decir otra vez estamos en la misma situación, y el registro del cuerpo, del cansancio, del agotamiento de estar ahí en pelea, me hace que se genere como una interfase de decir, che, lo quiero hacer diferente, ¿no? Totalmente. De mi experiencia, solo el cansancio, el agotamiento, el registro emocional de que esto me está haciendo mal, me hace ir al cambio, ¿no? Y decir, bueno, voy a hacer el esfuerzo de hacerlo diferente, porque ya el agotamiento que siento emocional me está diciendo que basta, ya está acá. Totalmente, sí. Sí, y bueno, es un concepto muy interesante traer al cuerpo a todo esto, ¿no? Porque siempre nos quedamos en el diálogo o en la mente, en el cerebro, ¿no? En esta sociedad tan cerebrocentrista, digamos. Y el cuerpo muchas veces lo dejamos a un lado y solo aparece cuando aparece la enfermedad, el cansancio, el síntoma, ¿no? Ahí es como que el cuerpo pareciera que nos está diciendo algo, pero en realidad el cuerpo está siempre interpretando la realidad y está todo el tiempo analizando la realidad. Incluso hay un concepto de la biología que es la neurocepción, que es la capacidad que tiene el cuerpo de todo el tiempo analizar las situaciones y decir, ¿es una situación segura o no segura? Y en función de eso dispone recursos y activa distintos circuitos, ¿no? O sea, el sistema nervioso se activa, se pone en huida o se pone en ataque, ¿no? O sea, el cuerpo se tensa, aumenta el cortisol, ¿no? Se activa la amígdala y todo el sistema simpático, digamos, se activa como para luchar, ¿no? Y muchas veces esa lucha no es una lucha real, es un diálogo, ¿no? Pero bueno, toda la tensión que genera esos diálogos también impacta en el cuerpo y el cuerpo nos habla mucho y hay que saber también regularlo, ¿no? O sea, si siento que entré en un estado de activación y de ponerme a la defensiva, seguramente lo que suceda es que ahí surja un monólogo, no va a poder surgir un diálogo porque no hay energía disponible. O sea, mi cerebro no está preparado para pensar en esa situación, está preparado para defenderse, porque lo que busca es la supervivencia, ¿no? No estamos hablando de que hay un león enfrente, ¿no? Sino que estamos hablando de que hay un conflicto enfrente. Pero bueno, el cuerpo y la mente lo interpretan en esa línea, porque lo que busca es la supervivencia, ¿no? Bueno, pero el conflicto está enfrente y está internamente, porque Tal cómo cual. uno internamente, desde su huella anémica, esta situación que le trae. Por eso Total. es importante poder ver que el síntoma es lo único que escuchamos, porque antes al cuerpo no lo registramos. No registramos el cuerpo. Cuando el cuerpo hace síntomas, está enfermo, nos enfermamos, cada uno, viste, que tiene su síntoma, que está acostumbrado que la garganta, que la espalda, que la cabeza, como una habitualidad. Ah, no, bueno, es que a mí siempre tengo dolores de cabeza. No, por algo tenés dolores de cabeza, ¿no? Estamos acostumbrados a no escuchar el cuerpo. ¿Cuándo lo escuchamos? Cuando el cuerpo ya no da más. Entonces hace un síntoma. Totalmente. Y cuando hay un conflicto, esto es muy habitual, el cuerpo que tiene el conflicto en nosotros. Esto que me trae, porque no me trae solo este conflicto, además en la familia, ¿no?
todo lo que significa para cada uno. Todo el peso que tiene. Porque no es Toda un la conflicto carga. empresarial. Claro, no es un conflicto empresarial con tu jefe, que después tu jefe se va a su casa, tiene su familia, y vos te vas a la tuya y tenés la tuya, ¿no? Sino que estás hablando de que hay una carga emocional mucho más fuerte y el impacto que eso tiene en todo sentido, ¿no? En todo nuestro sistema y no solamente en nuestras conversaciones, también en nuestro cuerpo, ¿no? Y en esa línea, volviendo un poco a la fábula, muchas veces solamente la postura de pensar de que mi postura es válida, pero es una mirada parcial, y la mirada del otro también es válida, pero parcial, es como que genera un clima distinto, porque es como que no me tengo que defender, porque mi postura es válida y la del otro también. Y son solo lecturas parciales de la realidad, ¿no? Entonces como que baja la defensa pensarlo de esa manera, porque no es que tengo que convencerlo o yo tengo la razón y el otro no la tiene, sino que son dos posturas distintas, dos lecturas de la realidad distintas, igualmente válidas, ¿no? Por ejemplo, Y pienso, ¿no? algo muy importante, Sí. claro. No, decime. No, que decía, hay algo muy importante que hemos hablado antes, pero que tiene que ver con el reconocimiento del otro y del lugar del otro. Si no hay un Sí. reconocimiento, porque lo que está buscando el otro con su palabra y con su voz es ser reconocido en el lugar en que está y en el cual que le pertenece. Si soy el hijo mayor, si soy el padre, si soy la madre, si soy el abuelo, si creé la empresa, aunque no la trabaje, tengo voz, quiero decir, quiero dar mi opinión. Es decir, que esto es lo que pasa mucho en la empresa familiar, quiénes son excluidos y quiénes son incluidos. Pero el Sí. reconocimiento de todos es lo importante, porque si yo soy parte, pero no me siento reconocida y no siento que tengo mi lugar, voy a patalear hasta que me lo den. Claro, obvio, obvio. Sí, y aparte esto de, como bien decís, ¿no? El dueño administrador o el fundador, todo lo que plantea es válido, ¿no? O sea, su postura es válida, la de querer defender la empresa, de poner tanto ahínco en no cambiar algunas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte de su identidad esa empresa. Es muy distinta a la posición de un hijo y la posición de un nieto, donde ya crecieron con esa empresa fundada, pero no se fusionaron con la identidad de la empresa. O sea, no hay tal fusión como sí la hay en la del dueño administrador, ¿no? Igual los hijos y los nietos también tienen el derecho a hacerlo a su manera, a traer su Ay, traerlo, ¿no? Y este es un diálogo muy interesante de encontrar la manera de los que vinieron después y respetar el origen. tal Eh, cual. y acá me gustaría que para ir cerrando pongamos algunas Sí. claves, ¿no? De los diálogos desde lo corporal, desde lo emocional, desde prepararnos Ujú, para una conversación. ujú. ¿Cuáles serían 2 o 3 claves que vos... Para que el diálogo real aparezca, ¿no? Para que esto que decíamos que suceda, que suceda esa transformación, que salgamos diferentes de esa conversación, creo que uno es este que nombrábamos en algún momento, que es esto de dar orden y estructura, ¿no? Que el orden precede al amor. Me parece un concepto súper importante. Sobre todo porque más allá de dar orden y estructura, que eso ayuda, eso da mucha seguridad. Ujú. Porque como decíamos en algún momento, ¿no? El tema surge en un marco y yo ya estoy preparada para hablar de ese tema, ¿no? Y eso da seguridad a todo tu sistema, ¿no? A tu cuerpo, a tu sistema nervioso y demás. A veces esto cuesta dentro de las familias empresarias porque la charla se puede dar en cualquier momento, un domingo a la tarde, un sábado, o me acordé de decirte tal cosa y en determinado contexto totalmente fuera de lugar lo hablamos, no, sino pautar y estructurar esas conversaciones para que el diálogo real aparezca, ¿no? Y ahí yo diría que cuando estamos en dudas, cuando estamos conflictuados, cuando no sabemos muy bien de qué va el diálogo, cuando estamos Sí, ansiosos, escuchar más que hablar. Tenemos 2 orejas, una boca, ¿no? eso. Escuchar más que Sí, hablar. Es como, voy a seguir al otro si estoy en incertidumbre, si no tengo ni idea, si estoy enojado, escucho más que hablo, ¿no? sí, Como, porque totalmente. me da la capacidad de interpretación, de entender Total. dónde estoy parado. ¿Dónde estoy parado? Sí, 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 sí. Obviamente eso también. Y esto de
como vos decías, ¿no? Si estoy enojado o si yo me noto, digamos, en una actitud defensiva y demás, bueno, reconocerlo, decir, bueno, no estoy en este momento para conversar, quizás si se puede posponer esa conversación o si estoy en el medio de la conversación, pedir un break, ¿no? Decir, bueno, cortemos un segundo, dar una vuelta, ¿no? Y tratar de regularme emocionalmente, ¿no? Y de regular mi sistema como para no perder capacidad de escucha, ¿no? Y no perder esta empatía. Porque, bueno, lo que sucede, como decíamos antes, ¿no? Todo se pone en defensa, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestro diálogo, todo se pone a la defensiva cuando entramos en esa lógica. Entonces, nada bueno va a surgir de ahí. Entonces es preferible cortar esa conversación, ¿no? Seguirla en otro momento, sobre todo por cuidado del vínculo, ¿no? Porque sabemos que nada nuevo, nada bueno va a poder salir de una situación en la cual los dos estamos en nuestro monólogo peleando y discutiendo, pero sin escucharnos, ¿no? Bueno, creo que esas serían, ¿no? Algunas de las recomendaciones y después hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Qué parte del elefante estoy tocando, ¿no? ¿Qué parte del elefante estoy tocando y si puedo ver que el otro está también tocando una parte del elefante parcial y si podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Creo que eso también ayuda mucho de considerar que mi postura es válida, pero es parcial y que la realidad, hay tantas realidades como personas en el mundo, porque todo depende de cómo cada uno lo interpreta, ¿no? Y que no hay alguien que tenga la razón y de la cual yo tenga que convencer al otro, ¿no? Sino como que hay distintas vivencias y distintas perspectivas, ¿no? Creo que eso también es algo súper importante. Bueno, muchísimas gracias, Nati. Un placer conversar con vos. Gracias. En el próximo capítulo de Genera Acciones. Un placer. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Un placer a todos. Gracias por escucharnos.